supieran lo que es el tapaboca de una mujer, los varones. Tiene base, lápiz de labio, sabe Dios qué más, que uno se pone. Y cuando lo usás negro no te das cuenta, pero cuando te lo pones blanco, te da un miedo que se te caiga, porque que da respuesta. Yo por eso me lo saqué arrolladito el mío, así como un roquetito. Bueno, le invito a que abran sus Biblias ahí en el libro de Gálatas. Tengo que hacer una odisea contra reloj, porque mi esposo me está midiendo. Porque él me invita para predicar, pero después me controla. Y me dijo, te hago una cenita. Y yo dije, bueno, haceme una cenita. Pero igual todos háganme una cenita porque hace un calor terrible. Y creo que si permanecemos más de media hora acá, nos vamos a desmayar, nos va a empezar a caer todo. Así que bueno, abran ahí sus Biblias en Gálatas, capítulo 5. Perdón, no están filmando todavía, ¿no? Estaba en el Facebook y de repente la cámara queda sin nadie. Bueno, aparezco de vuelta. Edítame, por favor. No, tengo a mi asesora a ver que está lejos, a ver cómo estoy. No estoy chorreada, no tengo pelos, nada. Bueno, ¿todos tienen ahí sus Biblias abiertas? Porque yo no las había abierto. Terrible. Bueno, este libro lo he estado leyendo muchísimas veces estos últimos días, y bueno, ha sido de mucha bendición para mí, y les voy a compartir un poquito de lo que Dios bendijo a mi vida. Y les voy a leer muchito, para no perder la costumbre, porque a mí me gusta leer mucho. Entonces, con las disculpas y todo, se los voy a leer todo, ¿sí? Así que leemos ahí en capítulo 5 del libro de Gálatas, dice, estad firmes ¿en la qué? En la libertad, muy bien. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Se animan a repetir esta última frase conmigo? Esa que dice, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Qué os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Y repita conmigo este versículo 13. Porque vosotros, hermanos... Muy bien, vamos a repetirlo otra vez. ¿Por qué? Capaz que alguno que está leyendo, entre que leo mal porque agarré la Reina Valera que no me gusta, no entiende nada. Pero ahora se lo voy a explicar, ¿no? Seguimos ahí en el versículo 13. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Quédese tranquilo que de este versículo no voy a predicar, por las dudas que algunos ya estaban nerviosos. Este no lo voy a tocar. Sigo en el 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son. ¿Se animan a leerlas conmigo? No se pongan nerviosos, solo las leemos. Dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades,
pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es, y repita conmigo, por favor, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y los dos últimos, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y el 25 terminamos acá, dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Me leí media Biblia, pero sobrevivimos todos. Muy bien. Yo siempre soy amante de la NTV porque es un lenguaje más actual. Con el vosotros y sabéis, es como que todo el tiempo tengo que acomodar el ojo para... El barrido lector me engaña a veces. Pero bueno, ¿por qué les leí tanto? Porque quiero que hoy podamos observar algo. ¿Quién de los que están acá, cuando leí todo esto, hubieron cosas que no entendieron? Sean sinceros, porque a veces no entendemos. ¿Alguien no entendió algo? ¿No? ¿Todos entendieron todo? ¿Todos bárbaros? ¿No? No, por lo menos ya María Antonieta me es sincera que a veces nosotros leemos esa cantidad de cosas y no la entendemos a todos. Sí nos quedaron algunas verdades, ¿no? Como lo que repetimos, que, por ejemplo, habíamos repetido que, hermanos, a libertad nos ha llamado, o sea, que teníamos libertad. Después nos quedó claro cuáles eran las obras de la carne, porque era algo como lógico, y los frutos del Espíritu. Ahora, el entorno de esto, el contexto de esto está a veces como difícil de entender, y eso voy a tratar de explicarles hoy. Pablo había ido en uno de sus viajes misioneros por varias iglesias de Galacia. Esta carta de los Gálatas está dirigida a varias iglesias de Galacia. Él había llevado el Evangelio, él les había hablado de Cristo, dice que estas personas habían tenido la experiencia del Espíritu Santo, habían visto milagros, habían vivido milagros y habían conocido esa salvación que es por gracia, ese don de Dios que llega a nuestras vidas y que nos hace creer, porque cada uno de los que llegamos aquí o ya creyó o está por creer, ¿no? Porque ya el hecho de que entró acá es como que tiene ganitas de creer en algo, ¿no? Porque yo siempre digo que la vida tiene siempre una fe y una creencia. Porque aún el que no cree en Dios está creyendo que no hay. Y el que cree en Dios está creyendo que sí existe y que es verdad. Pero ¿usa la fe o no? Por ejemplo, sobre la teoría de la creación, ¿no? Nosotros no creemos que es una teoría. Nosotros depositamos nuestra fe y creemos que Dios creó al hombre, que Dios creó a la humanidad. Pero quien no cree en Dios y está en contra del creacionismo, cree, por ejemplo, en la teoría de la evolución, pero sabe que tiene que creer en la teoría, porque no se puede demostrar ni comprobar. Y saben que tienen esas personas que no creen en Dios, fe en la teoría de la creación, porque creen que fue así. Entonces, siempre estamos usando la fe, siempre estamos creyendo. Entonces nosotros hemos experimentado por fe esa realidad de Dios y cuando nos animamos a creer, porque a veces parece que socialmente los que creemos somos menos que los menos importantes o a veces se nos tilda de tontos o crédulos y en realidad todos estamos usando la fe en creer, en una cosa o en la otra, no nos hace menos. Al contrario, yo siempre digo que los que nos animamos a creer en Dios podemos descubrir esa realidad espiritual y podemos descubrir ese amor de Dios y todas las bendiciones y todas las transformaciones que el Señor hace a nuestra vida y esa experiencia, ¿no? De entrar en una oración y poder sentir que el Señor libra nuestra alma de pesos, sana esos temores, se desaparecen, esos dolores, esas angustias. Eso es algo maravilloso que entra dentro de la palabra experiencia, que yo te lo puedo contar, pero que nunca va a ser igual hasta que vos lo puedas vivir y lo puedas experimentar. Entonces estas iglesias vivieron esa experiencia, vieron milagros de adentro, esos del alma que no se pueden demostrar, y también vivieron milagros de sanidad, milagros creativos. Ellos experimentaron al Espíritu Santo. Pero pasado un tiempo llegaron unos
unas personas que se llamaban los judaizantes, que eran judíos que dejaron, o sea, asumaron a sus creencias el que Cristo era el Mesías, pero seguían creyendo o atados a la ley de Moisés, ¿sí? La ley de Moisés, y acá viene mi desafío, que en 5 minutos tengo que contarles toda la Biblia. Ustedes saben que Dios nos creó, ¿sí? Cuando Adán y Eva pecaron, nosotros por desobediencia fuimos, salimos, no sacados, nosotros salimos de ese plan perfecto de Dios. En ese mismo momento de haber pecado aparece el plan redentor de Jesucristo, porque cuando Dios se presenta a Adán y Eva, le dice que de su vientre iban a ser el que pisare la cabeza a la serpiente. ¿Quién era ese? Cristo. Entonces la promesa mesiánica, el plan de Cristo, el plan redentor estuvo desde el principio, desde el primer capítulo de la Biblia. Nosotros creemos que la Biblia habla de Génesis, Apocalipsis, de Cristo, ¿sí? Habla de Cristo, habla de Dios, de Jesucristo. Entonces, Dios, para llevar adelante ese plan redentor, eligió a un hombre para hacer una nación. Y ese hombre se llamaba... ¿Cómo? Ahí vale que no escucho, estoy sorda. ¿Cómo se llamaba? Le echan la culpa al tapaboca. Saben que antes del tapaboca servía gesticular, pero ahora no. Vieron que cuando no está seguro hacen... Pero claro, ahora yo ni veo ni escucho. Bueno, claro, tenemos las malas mañas, no olvidamos. Me hacen... Solo le veo los ojitos rajados, nada más. Bueno, fue Abraham, ¿sí? Él eligió un nombre y formó una nación, que aún desde la historia se supervalora y se estudia de que una nación haya nacido de un patriarca y haya perdurado en los años, en el tiempo, en la historia, porque hoy sigue estando esa nación, es Israel, ¿sí? Después tenemos en el Antiguo Testamento la historia de Abraham, de sus hijos Isaac, Jacob, y ahí en Jacob es donde pasa la historia del príncipe de Egipto. Vean el dibujito, que está de más, ¿no? Que los hermanos venden a José a Egipto y después, bueno, Dios mueve ahí sus hilos de soberanía y termina siendo uno de las autoridades más grandes ahí de Egipto y salva a esta familia, ¿sí? de una hambruna y se quedan residiendo ahí en Egipto. Pasan 400 años ahí hasta que se levanta Moisés y Dios llama a este hombre para salir de ese cautiverio, para ir a la libertad. Entonces ahí es donde viene la parte de la historia que Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto, que cruzan el Mar Rojo, después se van al monte Sinaí. Dios le da a este Moisés las leyes religiosas, le da las leyes ceremoniales y le da las leyes sanitarias, porque esa familia antes de Egipto eran unos cientos, pero luego de 400 años ahí en Egipto eran más de 3 millones, se cree, ¿no? Entonces ya eran muchitos, ya no le podían hacer caso al padre, ya era difícil hasta comunicarse. Yo siempre que hablo de este número, tengo un videíto ahí, pero ahorita va complicado para mostrarles, de una campaña en Nigeria que muestran a 3.000 nigerianos y uno se da cuenta de lo que son 3.000 personas. Es casi todo el Uruguay junto. No nos da a veces la cabeza. Entonces, sin duda que Dios tenía que estructurar la convivencia, las formas de vivir, porque si no, no iban a sobrevivir, se iban a matar unos a los otros, entendiendo que no tenían un líder político, sino que el líder que tenía era Moisés y era un líder religioso. Ellos eran una teocracia, Dios era su rey, Dios era el que los dirigía. Entonces, bueno, pasa ahí, se equivoca el pueblo en una falta de fe, está a los 40 años dando vueltas en el desierto a forma de consecuencia de su incredulidad, hasta que toman la tierra prometida, que era la que le había prometido Dios a Abraham cuando le dijo allí en su tierra natal, Ur, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré, que era esta Canaán que ahora conquistaban después del Mar Rojo, después del desierto. Y ahí muere Moisés y aparece José. ¿Van bien? ¿Me siguen? ¿Van entendiendo? Ya termino, me quedan como 5 libros. Bueno, después, cuando ellos se instalan, tienen varias victorias, aparece el periodo de los jueces. ¿Sí? ¿Ustedes han leído el libro de los jueces? Gedeón, Débora, Barak y alguno que otro ahí. Es un periodo donde Dios no levanta a un líder como Moisés
o como Josué, sino que en tiempos distintos levanta a diferentes personas para traer liberación de la opresión que el pueblo vivía por la desobediencia, porque se portaban bien un tiempo, empezaban a pecar, ustedes saben que el pecado y la desobediencia tiene consecuencias, entonces ahí Dios levantaba a alguien en su misericordia cuando el pueblo clamaba, porque la opresión y el dolor y lo que estaban viviendo, las consecuencias eran tremendas, y Dios en su misericordia los libertaba. ¿Sí? Después de este periodo de los jueces, el pueblo empieza a pedir un rey como las ciudades vecinas, como era una costumbre de esa época. Hasta ese momento Dios había sido su rey, pero al ellos pedir, bueno, estaba en ese momento el profeta Samuel y Dios levanta a los reyes y levanta, ¿cuál fue el primer rey de Israel? Saúl, muy bien, ahí se animaron, claro, estaban seguros, ¿no? Saúl. Después viene David, después viene Salomón y después ahí se complica porque Roboam, que era un hijo de Salomón, hace una división del reino y aparece toda una complicación para la lectura, que son los libros de reyes, sí que están re complicados, porque el pueblo se dividió, 10 tribus para un lado, 2 para el otro, se llamó el reino del norte, el reino del sur, y se cuenta en la Biblia historias paralelas, ¿sí? Hasta que, bueno, el pueblo cae en cautiverio y se van a Babilonia, ¿se acuerda primero? Está Nabucodonosor primero, fue su padre, Nabopolassar, después viene Nabucodonosor, después Persia, toman a Babilonia y se van al imperio persa, siguen esclavos, hasta que, como leímos en el comienzo de la pandemia, ¿se acuerdan los libros de Esdras y Nehemías? Que esa era la parte de la historia donde ellos vuelven a su tierra a reconstruir, ¿sí? Después hay un periodo ahí de silencio, se le llama el periodo de silencio, hasta que aparece Cristo, la promesa cumplida. ¿Les quedó claro esta historia? Me falta el aire. Pero bueno, fue lo más resumido que lo pude hacer. Y me porté bien, 6 minutos. Ahora, vino Cristo, hizo su obra, hizo sus 3 años de ministerio, dejó los 12 apóstoles, ¿no? Muere en la cruz, resucita, asciende. Pablo, que es el que escribe esta carta, era un judío, él creía en el judaísmo, él había vivido esa ley de Moisés, había cumplido todos los rituales que el pueblo, Dios le había dado y el pueblo con mucha reverencia lo llevaba adelante. Pero ustedes se acuerdan aquella canción que dice, que tú no sabes lo que en Damasco pasó. ¿Se acuerdan de esa canción? ¿Qué pasó en Damasco? ¿Qué le pasó a Pablo? ¿No? ¿Se acuerdan? Que Pablo venía de haber estado ahí cuando apedrearon a Esteban y dice que Dios se presenta a Pablo como una luz que lo enceguece. ¿Recuerdan esa historia? Fue camino a Damasco. Por eso yo siempre digo que las canciones de antes no tenían así con la Biblia, porque claro, nosotros cantábamos las historias. Ahora somos un poco más centrados en nuestra te necesito, pero en realidad antes nosotros cantábamos todo el relato bíblico, todas las historias y estaba bueno. No saque cuenta cuántos años tengo. Y no vaya a buscar esa canción de qué siglo es, ¿está? Porque no sería bueno. Es una canción vieja. Bueno, entonces, este Pablo, que era un judío, que estaba inserto en el judaísmo, que había aprendido la ley de Moisés, cuando se encuentra con Dios, se le revela Cristo, se le revela esta verdad, este evangelio, estas buenas nuevas, y él ahí comprende que todo ese proceso de Dios haber elegido un pueblo, de haber depositado una ley, había sido una forma para que ese pueblo entendiera cuál era la promesa y la viera cumplida en Jesucristo. Pero en el momento que Jesús muere como el mayor sacrificio de amor, la ley se acaba. ¿Entienden? La ley fue como un tutor. ¿Vieron cuando ustedes a una plantita le ponen el palito para que no se caiga? Pero después de un tiempo, cuando ese tronquito ya está durito, ¿usted qué hace con el palito? Se lo saca, porque si le deja el palito estorba. ¿Vieron? No sé si han visto que a veces le quedan los alambres incrustados, bueno, esa palabra, al tronco, porque creció de más y fue un estorbo. Bueno, de la misma forma, en el momento que Pablo se da cuenta que el plan se había cumplido,
que la ley, ese proceso había sido bueno y le había mostrado al pueblo de Israel qué era el pecado, pero no le había mostrado la salvación. La ley te acusaba, pero la ley no te salvaba. La ley te decía que eras pecador y te hacía santificarte a través de los sacrificios, pero la ley no tenía el poder de salvarte. Cuando Cristo viene, ahí se cumple esa promesa y ahora ya la ley, Mateo 5 dice, cuando él entra en la sinagoga, dice, yo no he venido para abolir la ley, sino para cumplirla. Él la cumplió, pero ya no tenía más efecto. En esta carta de Gálatas, lo que estaba pasando era que estos cristianos, que había judíos y había otros que no eran judíos, porque después de Cristo se entendió que ese plan de un pueblo nunca había sido solo para los judíos, sino que era multiétnico, era para todos. Y en la historia del pueblo de Israel lo vemos porque, por ejemplo, Ruth, ¿se acuerdan la historia de Ruth? Ruth no era judía, sin embargo es la abuela de David. Ahí se nos deja claro que no era solo para los que nacían de Abraham, sino que era para todos. ¿Recuerdan a Rahab, una prostituta en Jericó? También esa mujer viene a vivir el pueblo de Israel y está en la genealogía de David. ¿Qué quiere decir? Desde un principio Dios quería salvar al mundo, pero en el plan eligió a un hombre, formó una nación y depositó ese plan redentor para que pasara lo que pasó, que luego todos pudiésemos comprender y entender el plan redentor de Dios. Y hoy poder saber que somos salvos por medio de ¿quién? De Cristo, de la fe en Jesucristo. Y acá viene una verdad, que nosotros no somos salvos por lo que hacemos, no somos salvos por las obras, porque la ley los hacía hacer cosas, por ejemplo, circuncidarse. No le voy a explicar acá por las dudas, busque después en el diccionario, pero se cortaban un pedacito del cuerpo. No, entonces, eso no te salvaba. Con el cuerito, sin el cuerito, con el pedacito de carne de más o el pedacito de carne de menos, eso no cambiaba nada. Por eso Pablo está acá en esta carta un poco molesto, porque luego de ellos haber descubierto cuál era la verdad, de haber tenido la experiencia de Cristo, habían aparecido estos judaizantes que creían en Jesús, pero les obligaban a cumplir la ley. Les obligaban a guardar el sábado, les obligaban a circuncidarse, les obligaban a comer todo lo que ellos tenían que comer, todo lo que en esa ley de Moisés, en esa Torá, que son los 5 primeros libros de la Biblia, habla. Y aparte había otra cosa que era la ley oral, que ellos habían hecho interpretaciones de la ley de Moisés, y había otro montón de acciones que tenían que llevar adelante. Entonces, en esta carta, acabamos de leer en este pasaje, no sé si ahora pueden entender cuando él les dice, si se quieren mutilar, mutílense en lo que quieran, pero eso no los va a cambiar ni los va a hacer diferentes. Y por eso él en esta carta en este capítulo se lo nota como un poco molesto. ¿Cómo van a despreciar la libertad que Dios les había dado? ¿Cómo ellos van a despreciar esa obra de Jesucristo? Y él les dijo, no sé si lo llegaron a comprender, después léalo de vuelta, si ustedes se circuncidan, están haciendo inválida la obra de Cristo. Porque si vos estás creyendo que por hacer un acto, por hacer una acción, vos vas a ser salvo, estás invalidando la obra en la cruz de Jesucristo. Entonces en esta carta, en los primeros 2 capítulos, Pablo habla del Evangelio del Mesías, la obra de la cruz. Después usted, si quiere, hágalo como un plan de semana y léala. Está de más esta carta. Él cuenta su experiencia, hay muchos datos autobiográficos. Él cuenta su experiencia ahí en el camino a Damasco, cuenta cuántos años él tuvo que aislarse. Él estuvo predicando como 14 años, estuvo 2 años en el desierto. Su vida había sido todo un peregrinar de situaciones. Pero él estaba convencido, él había vivido en el judaísmo, pero él había vivido lo que era la libertad. Y él decía, el mensaje que yo predico, no lo predico de hombres, sino que lo predico de Jesucristo mismo. Él estaba ahí convencido. Él entendía y súper defiende en esta carta lo que es ser justos. Esta palabra que hoy está tan complicada, justos, dice que somos justos por Cristo. Él nos hace justos en su salvación. Ser justos no es mostrarnos que estamos en una relación correcta con Dios. No es perfecta como lo va a ser en la eternidad, porque ahí se va a ser plena, ahí sí vamos a saber lo que es la plenitud. Pero volvemos a alinearnos con Cristo. Somos perdonados y somos adoptados a la familia del Señor, ¿sí?
Y resulta de esta justificación en que somos transformados, porque somos distintos luego de conocer a Dios. Hay algo que pasa en nosotros, hay una transformación interna, que capaz que si te pones a pensar y a recordar, realmente Dios transformó tu vida, porque no es igual a la de antes. Él hace algo internamente, Él cambia nuestra esencia, ¿no? Entonces, Él reafirma la muerte de Jesús, fue para salvarnos. Después en el capítulo 3 y 4 habla de esto importante de que la salvación, Dios no era solo para el pueblo de Israel, era para todos, ¿sí? La familia multiétnica, Dios murió por todas las razas, Dios murió por toda la creación. Hoy en día, no sé si han visto, hay muchas series en Netflix del judaísmo, está como reflotando todas las costumbres, la cultura. Y realmente a mí me encanta, me encanta conocer, aprender, saber. Incluso me encanta leer el Antiguo Testamento y entender que todos los mínimos detalles de la ley que Dios le dio a Moisés ahí en el monte Sinaí, todo hacía una connotación a la muerte de Cristo, al plan redentor. Habla de telas, habla de colores de tela. Había una tela roja y saben que esa tela roja representaba la sangre de Cristo. Así que todo tenía una aplicación para que este pueblo, para que esta nación fuera comprendiendo ese plan de Dios, ¿sí? Entonces, ahí en el capítulo 3 y 4, él hace, una comparación entre Abraham y Moisés. Abraham fue justificado y no había ley cuando Dios lo justificó, porque la ley se la dio a Moisés mucho tiempo después. Abraham recibió la promesa de Dios que con su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra, y la ley no existía en Abraham. Y Abraham fue justificado. Abraham se lo conoce como el padre de la fe y no había ley. Entonces Pablo les quiere hacer entender a estos hombres que la ley ya no era necesaria, que no era indispensable, ¿no? Entonces, si ellos seguían la ley, estos gálatas volvían para atrás, ¿sí? Era como Jesús no hubiese cumplido la promesa que Dios le había dado a Abraham. O sea, invalidaba ese cumplimiento. Ignoraba la nueva libertad que Jesús ganó por nosotros, porque dice que en la cruz fuimos hechos libres, ¿sí? Y también limitaba la bendición a solo los judíos o a solo los que practicaran esas costumbres. Y entendemos que la bendición es para todos, porque Dios nos ha amado a todos, Él nos creó a todos. Y en estos últimos capítulos, en el 5 y en el 6 que leímos, muestra lo que es esa transformación del espíritu. Y acá llegué a lo que quería compartirles después de todo esto. Esta era mi introducción. Ahora les voy a decir lo que quería hablarles, ¿sí? Y Pablo acá, en este capítulo, va haciendo esas comparaciones, ¿no? Y él resume esto, que toda la ley, todo de guardar el sábado, todos los detalles, se resumía en lo que dice ahí Levítico 19 y 18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Saben ustedes que la ley establecía que si vos rompías uno de los mandamientos, te hacías desobedecedor o la palabra rompedor no es, pero infractor de toda la ley, ¿sí? Entonces la ley era muy estricta, pero él dice, se resume en que había que amar al prójimo como a uno mismo. ¿Y qué había hecho Jesús en la cruz? Había mostrado el amor al prójimo, el mayor amor, que fue dar su vida para que nosotros pudiésemos tener esa salvación. Se cumplió en ese mayor acto de amor que es la cruz, que lamentablemente a veces solo en la Semana Santa le damos ese valor, pero que tiene que ser a diario el reconocer y el valorar que Cristo murió por nuestros pecados, que pagó un altísimo precio. A veces andamos tan achicopalados y con el ala rota que desvalorizamos aún nuestra forma de vivir y de sentirnos lo que Dios hizo, porque en esta cruz Él mostró el valor que tenemos, el alto precio, cómo Dios nos ve de una forma tal que estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Y a veces dejamos que nos invada ese sentimiento de que nadie nos quiere, de que no servimos para nada, y a veces en esos estados de ánimo estamos no valorando este acto de amor que Cristo tuvo por nosotros. Y también hace, en este capítulo que leímos, una comparación en lo que es la vieja humanidad y lo que es
esta nueva vida en el Espíritu, ¿sí? Acá habla, dice, lo acabamos de leer y ustedes repitieron conmigo, que esa vieja humanidad que está rota por la desobediencia original con Adán y Eva, esa naturaleza óntica que se le dice en teología, esa naturaleza de pecado, se la llama carne también, pero a veces esto llamar la carne nos hace despreciar la carnita. No, a esta carnita hay que cuidarla porque es el cuerpo. Dice que somos templo del Espíritu Santo. Acá tenemos al doctor Chodié que nos hace los consejos de cuidar la carnita, ¿no? Cuando habla de carne, en el sentido es de esos deseos pecaminosos. También se le da esta palabra rara, concupiscencia, ¿no? Que algunos hasta ni la puede pronunciar, tan rara que es, ¿no? Habla de todas esas ganitas de hacer cosas feas que te vienen. ¿Te ha pasado? Sí, todos tenemos esa porquerita adentro, ¿no? Y él acá dice, Pablo hace un contraste, así como hace un contraste, ¿no? Entre la ley y la obra de Cristo, hace un contraste entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y él dice que esos deseos de la carne eran adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celo. Y acá si alguno cuando está leyendo se le enciende alguna luz roja en el tablero, tenga cuidado, ¿no? Tenga cuidado porque hay que trabajar eso, porque esto es parte de nuestra vida vieja. Ahora necesitamos aprender a vivir por el Espíritu. Gálatas 5:25 dice, si vivimos en el Espíritu, andemos pues en el Espíritu. A mí, por ejemplo, una de las cosas que, aún como educadora, siempre discrepo, vieron que acá habla, es un tema ético muy complejo a veces en la iglesia, el tomar el alcohol, ¿no? Me voy a meter en este terreno y espero no embarrarme, ¿no? Dice que la Biblia está todo permitido, todo es lícito, mas no todo conviene. Hay mucha gente que te pregunta, ¿pero puedo tomar alcohol? ¿No? Todo es lícito, mas no todo conviene. Nosotros vemos a Pablo que lo manda a Timoteo a tomarse un poquito de vino para mejorarse el estómago, porque donde él vivía el agua era muy alcalina y él tenía, se cree que una gastritis, una acidez. Entonces Pablo le dice, tomate un poquito de unos traguitos, ¿no? Entonces, que está prohibido y que alguien te diga si podés o no podés, en realidad no corresponde. Porque acá lo que corresponde es el criterio personal. Y acá donde lo que depende y lo que va a influir es el dominio propio y la conducta que uno tiene que tener. Porque vos porque te tomes un vaso de alcohol, no te vas a ir al infierno, pero tenés que procurar no emborracharte. Porque lo que acá está diciendo Pablo es que la carne trae la borrachera. Y yo siempre ando enojada porque hay todo un plan de UNICEF sobre la alimentación saludable, que los niños coman sano, verduras, frutas, comida casera, pero en todas las propagandas nunca hablan sobre el alcohol. Y el alcohol está socialmente aceptado. El alcohol lo regalan en los shopping por las boletas. El alcohol está como a veces hasta realzado en las propagandas, ¿no? Toman alcohol, lo oyen chifina, ¿no? Parecería, ¿no? Vieron que la propaganda de los whiskies es todo como una fineza, una aristocracia. Ahora, como docente y como parte de una iglesia que he vivido las atrocidades de la humanidad, porque uno vive la suya, pero a veces cuando caminás con otros podés vivir y conocer las realidades tristes y crueles de los otros, el daño que puede llevar a cometer una persona borracha es impresionante. Un hombre borracho puede abusar de sus hijos. Un hombre que toma alcohol se dice que queda amoral. ¿Qué quiere decir? Que no hay códigos morales. Puede hacer lo que sea. Pegar a la esposa, pegarle a los hijos, abusar. Acá vieron que pegadito dice orgías. Uno se descontrola, ya no respeta ni el cuerpo ni los compromisos que hayamos hecho con el cónyuge. Ya uno vive a la locura. Entonces, sí será importante cuidar esto. Y me detuve acá porque es un tema re complicado que todo el mundo... ¿puedo tomar? No puedo tomar. Y a veces, ¿deja el pastor o no deja el pastor? Yo no te voy a decir que deje o no dejo. Eso tiene que ser una decisión tuya, pero tenés que estar cuidadoso, porque vos no sabés si al segundo vaso o al segundo vaso y medio, esa A se te va a pegar a tu moralidad y te podés convertir en una persona amoral. Piensen que hasta podés matar a tu familia en el auto,
pensá si será riesgoso, porque si vos conducís alcoholizado, te podés matar a los que amás. Entonces, si tendrá riesgo, bueno, seguimos acá. Cuidemos de que esas obras, porque miren acá, no dice frutos, dice obras de la carne no estén en nosotros. Y voy a salir un poquito de la cámara. Y después dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. No habla de los frutos, habla de el fruto. Es un fruto. A veces, lamentablemente, yo lo hice también en la escuela bíblica, le damos a cada uno al amor la frutilla, a la pala naranja, a la macedumbre de la sandía. Y bueno, queremos que los niños lo entiendan. Y a veces hasta hacemos sacrilegio teológico, ¿no? Porque no son los frutos del Espíritu, es el fruto del Espíritu. Y acá es bien chocante Pablo, ¿no? Porque él dice que si nosotros vivimos en el Espíritu, tenemos que tener el fruto del Espíritu. Y a veces uno, capaz que está asustado usted, capaz que alguno está diciendo, ay sí, pero yo no tengo paciencia. Capaz que está amargado diciendo, ay Señor, pero yo templanza no encuentro hace años y está con miedo, decía, soy carnal. Ándale. A veces vieron que este racimito fue una bendición encontrarlo ahí en la frutería. Tiene alguna uvita verde, ¿no? A veces nos pasa que alguna cosita no se ha madurado en nuestras vidas, pero tenemos... Ay, pensé que me iba a robar la uvita. Ellos tienen uvitas, yo traje uvitas para ellos porque sabía que si me veían con un racimo de uva iba a tener como una cosa de abejas. Hay uvitas que no están del tamaño, vieron que la uva chilena es maravillosa, pero qué cara que es la uva chilena. Vos agarrás un racimito de la uva chilena y vos decís, no desperdiciás una uvita, son todas gorditas, están todas maravillosas. Bueno, justito esta uvita uruguaya se ve. Tiene diferentes tamaños ahí en su fruto. A veces pasa que nosotros vamos en ese proceso de madurez y tenemos alguna uvita verde. Capaz que la paciencia hay que seguir madurándola, tal vez que la templanza hay que seguir madurándola. Pero una de las cosas que quería compartir hoy es que nosotros tenemos que aprender a vivir, ¿no? En el Espíritu, ¿sí? Y en Gálatas 5:13 dice, a libertad fuiste llamados. ¿Y por qué? Pueden ir pasando los músicos porque ya termino. ¿Por qué los agobié con toda esta historia tan larga y tan complicada? Porque lo que esta carta puntualmente hablaba de esta historia que les relaté. Un grupo de personas que atadas a una historia no podían comprender que eso ya había acabado. No podían entender, les costaba aceptar que ya no era válido lo que les habían enseñado de niños y lo que había sido su costumbre y su obligación. Ahora en Cristo había una nueva realidad. Cuando, para mí, ¿no? Y por eso les hice toda esta historia, cuando uno tiene ese conocimiento, puede apreciar lo que la carta dice, ¿no? Pablo les dice, no pueden volver atrás. En el capítulo 1 le dice, Gálatas, tontos, es hasta medio grosero. No puedo creer que desprecien la obra de Cristo, que desprecien la libertad y vayan para atrás a esclavizarse de nuevo en prácticas que no aprovechan para nada. Uno se contextualiza y puede apreciar, pero podemos traer esta carta a nuestro presente y sigue teniendo el mismo valor. Y capaz que leer hoy las advertencias de Pablo contra los judaizantes, que hoy nosotros no tenemos ese problema, porque en nuestro país, en nuestra cultura, eso no es una situación a enfrentar. Pero sí enfrentamos otras realidades que nos quieren robar la libertad de Cristo. Enfrentamos otros problemas que capaz que no vienen de afuera. Acá Pablo es bravo y maldice a los que hacen eso.
los condena, les echa culpa y los maldice, tal, bravísimo. Pero hoy, si bien sí luchamos contra herejías, hoy luchamos con una iglesia que quiere a veces quitarle a Dios el primer lugar. No nosotros, sino iglesias, por ejemplo, la Pare de Sufrir. Siempre la pongo como ejemplo. Ellos predican el mismo Dios, pero a veces a través de los objetos que ellos dan, el jabón, el anillo, la flor, le están quitando el poder a Cristo. Le están quitando el poder, la obra de Dios, porque la gente se baña con el jabón. ¿Y qué piensa que los limpia? Es jabón. Se ponen el anillo que le da el aura protectora y dicen, Dios me protege, pero están pensando que es ese objeto que los protege y olvidan el primer lugar para Dios. A veces, no la iglesia Pare de Sufrir, pero en otras iglesias que no tienen títulos así estigmativos, porque uno puede decir, la iglesia Pare de Sufrir. Ojo que nosotros tenemos una hermana que conoció a Dios en la iglesia Pare de Sufrir, porque la palabra dice que nunca vuelve vacía. A ella le hablaron de Dios, ella se encontró con Dios, Dios cambió su vida, ella se enamoró de Dios, tuvo la salvación. Lo único que llegó un momento que ya no podía seguir creciendo porque había un techo, una limitación, porque el fin no era total, sino que era parcial la conveniencia. Entonces ahí ella buscó otro lugar para seguir creciendo y para seguir conociendo a Dios. Ahora, hay otras formas a veces de quitarle el primer lugar a Dios. Es cuando hay personas, pastores, que predican que nosotros tenemos el poder del cambio. ¡Ojo! Eso es humanista, nos está centrando en el poder a nosotros. Dios es el que obra con su poder y nos ayuda a través de nosotros. Nosotros decidimos que le damos el permiso, pero la obra sigue siendo de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado. A los judaizantes se les denominó una herejía. Querían sacar el poder de Cristo. La cristología es lo que nos diferencia de lo que sería una secta. Nosotros, por ejemplo, sabemos que están los testigos de Jehová, mormones, hay otro montón de religiones, pero cuando hablamos de Cristo es donde nuestras amistades y nuestros común acuerdos se distancian, porque nosotros entendemos que la obra de salvación fue a través de la obra de Jesucristo. Ahora, puede ser que haya ideas, herejías que nos polulan y nos quieren sacar del poder de Cristo. Pablo acá estaba diciendo el Evangelio, la buena nueva, la salvación es a través de la obra redentora de Cristo. La libertad que esa obra trae, no podemos permitir que nadie ni nada la pueda tocar, la pueda alterar, la pueda diluir, esa es la palabra. Si yo le pongo otras cosas, diluyo ese poder, le quito la esencia. Ahora, a veces tenemos en nosotros, por un acarreo de culturas, que nosotros tenemos que pagar las bendiciones. ¿No te has sentido a veces que tenés que darle algo a Dios para que Dios te bendiga? Porque tenemos a través de la cultura, caminar de rodilla para la Virgen, el pegarse con el cosito, como que hay que sacrificarse para que Dios te bendiga. Y no es así. Dios hizo el sacrificio por nosotros. Y tenemos que liberarnos de esas ideas. A veces también venimos hablando hace tiempo en la iglesia, heredamos patrones de nuestra familia, de forma consciente o inconsciente, que nos tienen esclavos, que no nos permiten disfrutar la libertad de Cristo, que nosotros la leemos, la conocemos, la queremos, pero no la vivimos, porque estamos atados, condicionados, esclavos de esas. A veces hay personas tóxicas en nuestro alrededor. Con las mujeres venimos desde el año pasado, dele que te dele, entendiendo y valorando nuestra libertad. Hay personas que están enfermas, que emocionalmente están enfermas, que tienen diagnósticos, que son neuróticos, que son psicópatas, tienen diagnósticos y no los hace menos personas, pero están enfermos. Hay personas que tienen vicios y el vicio es una enfermedad, la adicción los tiene presos y es gente que amamos,
gente que nos tocó, porque puede ser que nos dio la vida, o puede ser que la elegimos para vivir, pero tenemos que aprender a detectar y tenemos que aprender a seguir valorando esta libertad y no atarnos a esas personas. Tenemos que valorar la libertad que nos dio Cristo, ¿sí? Y también otra de las cosas que a veces, aún conociendo la obra de Cristo y valorándola, no la vivimos cuando estamos atados por etiquetas que se nos hizo o por juicios. Porque alguien que amábamos un día nos etiquetó, nos dijo, no servís para nada, sos una mala gente, no cambias nunca, no sé, tantas cosas que nos dicen. Y nosotros decimos, Cristo me salvó y cantamos libre para correr, ¿no? Y libre para cantar, y libre para vivir, libre para disfrutar la salvación, libre para recibir, para tener el fruto de su espíritu, para tener una vida de paz, para tener una vida de amor, una vida de gozo, una vida con benignidad, una vida con templanza. Y a veces no peleamos contra judaizantes, pero sí estamos bajo acechanza de todas estas cosas que nos quieren robar la libertad y que nos quieren privar. Yo los invito a que se pongan de pie en esta mañana. Y que realmente podamos pensar. Los maté con la historia bíblica, les di una revolcada histórica. Los llevé, los traje, los puse, los saqué. Quería que comprendieran lo que Pablo estaba viviendo, porque él era un judío, dice que él se crió a los pies de Gamaliel. Él desde niño le enseñaron esta ley una y otra vez. Pero en el momento que él se encontró ahí camino a Damasco, con ese poder que lo encegueció, él fue libre y se dedicó a predicar esa libertad y a pelear, porque él amó a estos Gálatas, que él dice, oh Gálatas insensatos, es otra versión, dice, tengo dolores de parto. Le dolía como en la carne lo que les estaba pasando. Él los amaba. Y tal vez hay gente que te ama y que le duele aún verte, gente que es cristiana y que ha orado por vos y que ha clamado por tu salvación y que le duele aún verte atado y esclavo a cosas que no son y no sirven para nada, que simplemente te enlentecen, te detienen y no permiten que el fruto del Espíritu crezca en tu vida. A libertad fuiste llamados. Y que este texto que parece tan simple pueda picar de hoy en adelante cada día en tu vida. Fuimos llamados a libertad. Nuestra mente tiene que ser libre. Nuestro espíritu tiene que ser libre. Saben que una de las cosas que hace tiempo que yo analizaba, ¿no? Es que si nosotros dejamos que la obra de la carne siga creciendo y en aumento, ni siquiera tenemos la libertad para poder vivir en el espíritu. Hay gente que está atada al pecado, a ese deseo, a esas ganas de pecar, de hacer lo malo. Y ni siquiera tiene la libertad para decirse, está como una enredadera, por así decirlo, atrapado. Y parece que con la mente quiere, pero con el cuerpo no puede. Y en esta mañana, si te sentís así, que puedas decir, Señor, en tu nombre, tu libertad se hace completa y total en mi vida. Si venís luchando con un pecado, como una enredadera viciosa, que en esta noche ese Dios que a veces se muestra como un fuego pueda consumir toda esa porquería. Si lo tuyo es en la mente, que en esta noche la luz de Cristo pueda alumbrar y todo pensamiento entenebrecido se disipe y puedas ver diferente. Que si aún la angustia llegó a tu cuerpo y parece que el pecho te pesa, parece que la espalda se te clavan agujas, que en esta mañana puedas decir, Señor, yo anhelo esa libertad y en el nombre de Cristo la recibo y puedas ver cómo aún tu carne se hace libre del dolor y tu alma. Que en esta mañana puedas salir de este lugar, no por el hecho de que es el lugar, sino por la decisión que tomaste y puedas salir de este lugar declarando que de verdad entiendes esa libertad y la vas a aplicar y a vivir, ¿sí?